Hola, apreciado estudiante de cuarto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 2 del tercer momento escolar, denominada Funciones Trigonométricas. Recuerda que es muy importante que revises la guía de estudio ya publicada en Edmodo para poder elaborar las dos actividades de tu asignación. Inicialmente, para esta clase veremos lo que es una función periódica, dado que todas las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Una función f de x es periódica si existe un número real t, llamado periodo, tal que para todo valor de x se cumple que f de x es igual a f de x más t. Es decir, se repite de forma continua una porción de la función. Esto lo asegura esta expresión donde se le suma el periodo. Desde el punto de vista gráfico, en este ejemplo vemos que la curva en rojo representa el periodo de esta función, porque vemos que a lo largo de la recta real, desde menos infinito hasta más infinito, sigue el mismo comportamiento que se repite. Ese comportamiento repetido es lo que se conoce como periodo de una función hasta el infinito positivo. Veamos ahora lo que es una función trigonométrica. Es aquella función que presenta alguna de las razones trigonométricas ya estudiadas en clases anteriores, las cuales son 6: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Recordando que las funciones cosecante, secante y cotangente son las funciones inversas de las funciones seno, coseno y tangente. Cada una de estas funciones presenta una forma de representarse, características definidas dentro de lo que es su gráfica y elementos característicos. A continuación vamos a ver cuáles son esas características relacionadas a cada una de las 6 razones trigonométricas. Comencemos viendo las características de la función seno de x. Respecto al dominio, se refiere a todos los valores que pueden asumirse en el eje x. En este caso, para la función seno son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Por otro lado, el rango, es decir, los valores que puede asumir o que va a asumir en el eje y, tenemos que es un conjunto que va desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque los valores no van a sobrepasar esos límites. También tiene relación con los valores máximos y mínimos que veremos más adelante. Por otra parte, el periodo, tal como dije anteriormente, todas las funciones trigonométricas tienen un periodo. En este caso es 2pi, recordando que pi se refiere a 180 grados también. Por lo tanto, el periodo me genera que el seno de x va a ser igual también a seno de x más 2npi, siendo 2npi el periodo de esta función y n es un número entero. También una característica a determinar es si es una función par o impar. En este caso es una función impar, ya que el seno de menos x va a ser igual a menos seno de x y es simétrica con respecto al origen. Por otro lado, los valores máximo y mínimo tienen que ver con el rango. Fíjense que el valor máximo en el eje positivo sería 1 y el valor mínimo sería menos 1, es decir, no habría un número mayor a 1 positivo y no hay un número por debajo de menos 1 en el eje y para una función seno de x. Finalmente, los ceros de la función que están referidos a los puntos de corte con el eje x. Recuerden que por ser una función periódica va a cortar varias veces al eje x. Esto va a ocurrir cuando x es igual a npi o lo que es lo mismo, dependiendo del número de n, que es un entero, va a ir cortando al eje x sucesivamente y de forma periódica. Veamos ahora las características de la función coseno. El dominio de esta función, al igual que el de la función seno,
es el conjunto de los números reales, es decir, todos los números que van de menos a más infinito en el eje X. El rango, también similar al de la función seno de X, va desde menos 1 hasta 1. El periodo, por su parte, también es igual a 2pi. Por lo tanto, el coseno de X es igual a coseno de X más 2npi, donde n es un número entero. Por otra parte, la función es una función par y por tanto coseno de X es igual a coseno de menos X, siendo una función simétrica con respecto al eje Y. Por otro lado, también igual que en la función seno, el valor máximo en Y es igual a 1, es decir, no habrá un número mayor a 1 positivo, y el valor mínimo será igual a menos 1, es decir, no habrá un número por debajo de menos 1 en el eje Y. Y finalmente los ceros de la función, es decir, cuando la curva, en este caso coseno de X, corta al eje X, es igual a npi sobre 2, siendo n un número entero impar. Veamos ahora lo relacionado a la función tangente de X. A partir de esta función, la gráfica muestra asíntotas verticales. Recuerden que las asíntotas, tal como se vio en la clase correspondiente a la función exponencial, son unas líneas imaginarias que pueden ser verticales u horizontales, por donde la curva no pasa, es decir, no corta a la curva en esas líneas o asíntotas, así llamadas. Entonces, en esos puntos, como no corta al eje asintótico en esos puntos, entonces la función, en este caso tangente, no está definida para valores de x que son iguales a n pi sobre 2, donde n es un número impar. Es decir, va a ser una función periódica, pero en estos puntos no va a cortar a la curva. Por otro lado, el dominio de la función es un conjunto. Va a ser el conjunto de valores en el eje X, todo el eje X menos esos puntos donde hay asíntotas. Precisamente porque las asíntotas no permiten que corte a la curva en esos puntos. Por otro lado, el rango en estos casos y en esta función tangente de X es el conjunto de todos los números reales. Es decir, van a apreciar la curva en todo el eje Y, tanto positivo como negativo. El período, en el caso de la función tangente, es igual a pi. Eso representa que la tangente de X va a ser igual a tangente de X más n pi, donde n es un número entero. En cuanto a si es par o impar, es una función impar, es decir, la tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Y es una función simétrica respecto al origen. La función tangente entonces es creciente entre dos asíntotas consecutivas. Es decir, van a apreciar que la función va a ir creciendo, bien sea al infinito positivo o negativo, cada vez que se presenten dos asíntotas. En este caso, la función tangente no tiene valores máximos ni mínimos por la característica anterior, porque son crecientes entre las asíntotas. Por otro lado, los ceros de la función, es decir, donde corta al eje X, va a ser cada vez que X sea igual a n por pi, donde n es un número entero. Y finalmente es una función que no es inyectiva, porque los valores de y son imágenes de más de un valor de x. Veamos entonces características referidas a cosecante de x. Esta función también presenta asíntotas verticales. En este caso no estará entonces definida para valores de x iguales a npi, donde n es un número entero. Igualmente, en esos puntos habrá asíntotas verticales. Por lo tanto, el dominio, es decir, los valores que puede asumir x, son cualquier valor en el eje x positivo o negativo, menos aquellos que son iguales a n por pi, donde n es un número entero.
Y el rango para esta función de cosecante está constituido por la unión, es lo que significa esta U, de dos conjuntos. El primer conjunto son todos los números reales mayores o iguales a 1 y el segundo conjunto son todos los números reales menores o iguales a 1. Por su parte, el período para esta función es igual a 2pi. Por lo tanto, cosecante de x es igual a cosecante de x de x más 2npi, donde n es un número entero, siendo esta expresión su período. Por otro lado, es una función impar, dado que cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x, lo que la convierte en una función simétrica con respecto al origen. Por otro lado, en cuanto al crecimiento y decrecimiento de la función cosecante, recuerden que es la inversa de la función seno. Entonces, la función cosecante va a crecer cuando y, seno de x, es decreciente. Y la función cosecante va a decrecer cuando y igual a seno de x es creciente. Y de esta forma se verifica que son inversas. Y finalmente la función cosecante no tiene valores máximos ni mínimos, es decir, nunca va a intersectar al eje x. Veamos ahora lo referido a la función secante, recordando que la función secante de x es la función inversa a la función coseno. Primeramente vemos que la función secante no está definida para x igual a npi sobre 2, siendo n un número entero impar, porque en esos puntos presenta también asíntotas verticales. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales donde x es distinto a npi sobre 2, donde n es un número entero impar, porque en estos puntos se presentan asíntotas verticales. Por otro lado, el rango, también como en el caso anterior, es la unión de dos conjuntos. En este caso, todos los números reales donde x es mayor a 1 positivo, y la unión de los números reales donde x es menor o igual a 1. Por otro lado, el periodo es igual a 2pi, similar a la función anterior, y secante de x va a ser igual a la secante de x más 2npi, donde esta parte representa el periodo y n es un número entero. Por otro lado, la función es par, porque secante de menos x es igual a menos secante de x, y es una función simétrica con respecto al eje y. En cuanto al crecimiento y decrecimiento, similar a lo que ocurre con la función seno y la función cosecante, en este caso vemos una correspondencia de que la función coseno es la inversa de secante. ¿Por qué? Porque la función secante crece cuando y igual a coseno de x decrece, y la función secante decrece cuando la función coseno crece. Y finalmente, la función secante tampoco tiene valores máximos ni mínimos, es decir, nunca intersecta al eje x. Finalmente, la última función, que es la cotangente, también presenta asíntotas verticales y no está definida para ciertos valores de x, en este caso npi, siendo n un número entero. Por lo tanto, el conjunto de dominio son todos los números reales menos esos valores npi, siendo n un número entero. Por otro lado, el rango, fíjense que la cotangente puede asumir entonces valores en y, tanto positivos como negativos en toda la recta real, porque el rango es el conjunto de los números reales. El periodo es igual a pi, por lo tanto cotangente de x es igual a la cotangente de x más n por pi. La función es impar, ya que la cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x, lo que la convierte en una función simétrica con respecto al origen. Por otro lado, esta función cotangente
siempre va a ser decreciente entre dos asíntotas consecutivas. No tiene valores máximos ni mínimos, es decir, no corta el eje X, y los ceros de la función, es decir, donde va a cortar al eje es npi sobre 2, siendo n un número entero impar. Hasta aquí tu clase número 2. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda que podemos estar en contacto a través de la plataforma Edmodo para aclarar todas tus dudas.